La corrupción va a galope y la desobediencia también, y en tiempos de coronavirus. ¿Qué tal, Lenin, amigos? Empezamos revisando el detalle de los temas y quiénes son nuestros invitados para este viernes 7 de agosto. Hoy estarán con nosotros Pablo Celi, Contralor General del Estado, informe de Contraloría en el caso de los carnets de discapacidad, legisladores, autoridades de gobiernos autónomos y casos en el sector de la salud. El informe de Contraloría del año 2012, donde la institución revisó el contrato de Ecuador con Petrochina. Lo examinaremos. También estará con nosotros el general Víctor Arauz, comandante zonal de la policía, la actuación de la policía en medio de la pandemia, fiestas clandestinas, desobediencia civil y sus resultados. El conflicto entre bandas al interior de algunos centros penitenciarios. Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La corrupción encontró un gran aliado en auditorías tardías de Contraloría en tiempos del correísmo. Actualmente se actúa de inmediato para que las acusaciones no se disuelvan bajo el achaque de calumnias. Así lo vemos en los casos de los carnés irregulares de discapacidades, como en las adquisiciones a dedo de los municipios durante la pandemia. Pablo Celi, Contralor General del Estado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Las auditorías en el caso de los abusos de los beneficios que concede la ley a las personas con discapacidad se enfoca en quienes la Contraloría tiene competencia, los funcionarios públicos. ¿Hay ya resultados en lo que se refiere a asambleístas, funcionarios de los GATS, funcionarios judiciales y del Ejecutivo? La Contraloría, según lo informé a la Asamblea Nacional, se encuentra realizando 59 auditorías que tienen el objetivo de determinar la legalidad en el cumplimiento de procedimientos, de disposiciones legales, de exigencias administrativas y sobre todo del sustento en exámenes médicos en lo que tiene que ver con el tipo, el nivel y la discapacidad para el otorgamiento de estos carnets. Estas acciones de control se realizan en el conjunto de entidades del Ministerio de Salud Pública, en el IES, y también en el Servicio de Aduanas, en el SENAE. Hasta el momento encontramos algunos elementos que cabe destacar. En primer lugar, hay un elemento que abrió la posibilidad de esta irregularidad, que fue el debilitamiento del control legal. Con la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites, se dejó sin efecto la capacidad para revisión de este tipo de carnet que tenía el Ministerio de Salud Pública. Hoy, y después de los acontecimientos, el Ministerio de Salud Pública emite un reglamento que busca precisamente recuperar esa capacidad. La Asamblea deberá contradicción entre el reglamento y la ley, que ha sido precisamente el espacio para que se produzcan las irregularidades. Nosotros, dentro de estas auditorías, estamos haciendo algunos elementos que precisamente es en el periodo en donde se retiró el recaudo legal para la revisión de este tipo de procesos, cuando se produjo un crecimiento en la emisión de carnets. Durante la pandemia se emitieron 2.283 carnets y además, por el examen cruzado que estamos haciendo con el SENAE, también hemos establecido que en uso de este licenciamiento legal se produjeron también importaciones vehiculares que están siendo objeto en este momento de análisis por parte de la Contraloría General del Estado. En una aproximación inicial, dentro de estos exámenes, vamos encontrando algunas irregularidades. Hay exámenes sin sustento médico, hay exámenes que corresponden a otras personas y que sin embargo sirven de respaldo para la entrega de carnets. Hay exámenes que han sido efectuados por profesionales cuya formación es diferente a las áreas de especialización que debe analizar esas discapacidades. Se han emitido desde el año 2019
y en el año 2020, carnets por parte de una que se jubiló en el año 2018. Constan además como beneficiarios de exoneración de impuesto a la renta personas que no están registradas en el sistema de integración laboral de personas con discapacidad. Hay incluso situaciones insólitas donde se emiten exámenes, carnets fuera de horarios laborales, incluso en días en que no están funcionando las instituciones públicas. Es decir, en una primera aproximación encontramos muchas irregularidades. Contralor, ¿cuántos casos se están analizando, tomando en cuenta que la Contraloría solamente puede auditar a los funcionarios públicos? Bueno, estamos auditando a todas las instituciones. Como le menciono, son 59 exámenes que se están realizando en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, en el SENAE, en el IES y en dependencias conexas. Dentro de este examen, el universo es obviamente muy amplio. En lo que tiene que ver con funcionarios públicos y en relación a su primera pregunta, en la medida en que en la reunión que mantuve con la Asamblea Nacional se hizo observaciones respecto de situaciones en el sistema judicial y en el propio Consejo de Participación Ciudadana, yo establecí una ampliación del examen que se venía realizando al proceso de designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, de tal forma que este examen abarque también el uso del carnet como un elemento de calificación. De igual forma, dentro de los exámenes de estos 59 que se están realizando, se observan y se observarán a toda autoridad, incluidas las autoridades de la función judicial, que pudieran haber incurrido en el uso de este elemento para su calificación. Contralor, las personas con discapacidad sobre quienes no hay denuncias están libres de la auditoría, pero se han cancelado los beneficios a todos causándoles un daño inútil quizás. La auditoría no está dirigida a tales o cuales personas, está dirigida al sistema a través del cual se establecieron estos carnets. En lo que tiene que ver con los derechos, es evidente que, en primer lugar, la restitución de este derecho tiene que ver con un ajuste en el campo legal que deberá hacerlo de manera perentoria la Asamblea Nacional para armonizar el reglamento y la ley. Este es el primer elemento. De otro lado, yo he aceptado también el pedido de la Coordinadora Nacional de Discapacidades para que la sociedad civil, es decir, los sectores directamente afectados por esta situación, puedan acompañar a la Contraloría en su proceso de auditoría. Y es así como se lo viene haciendo. Está incorporada una invitación precisamente a las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad para que puedan acompañar el proceso de control, que sin duda va a concluir no solamente estableciendo las responsabilidades en las irregularidades que se puedan encontrar, sino también recomendaciones en positivo en función a ajustar procedimientos que permitan la restitución, garantía y eficiencia en el ejercicio de acciones administrativas que protejan este derecho para las personas que deben ejercerlo. La Fuerza de Tarea de Fiscalía en Territorio ha contado con el apoyo de la entidad que usted dirige. ¿Cuál es el panorama en lo que se refiere a gobiernos autónomos descentralizados y dependencias de salud en relación a las investigaciones que por compras con sobreprecios se realizan? Bueno, las acciones son acciones independientes. Las actividades que lleva la Fiscalía General del Estado y su Fuerza de Tarea responden a sus propias investigaciones o a investigaciones realizadas por la Contraloría que hayan devenido en responsabilidad penal. En lo que tiene que ver con la Contraloría, paralelamente, pero también de forma concurrente con la acción de la Fiscalía, venimos realizando exámenes, son alrededor de 300 exámenes en todo el país en relación con las contrataciones que se han efectuado en el contexto de la pandemia. Dentro de estas acciones de control, las más importantes son aquellas que se concentran en el Ministerio de Salud y sus entidades y en el mayor capitales del país. Nosotros hemos lamentablemente encontrado dentro de las acciones de control
un conjunto de irregularidades que afectan directamente al buen uso de recursos públicos en lo que tiene que ver con una actividad de alta responsabilidad social, como es la salud. Hemos podido determinar en este proceso irregularidades, no solamente en lo que tiene que ver con contrataciones de infraestructura, que, como es el caso, por ejemplo, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, han determinado indicios de responsabilidad penal, sino también durante la pandemia en lo que tiene que ver con la adquisición de insumos como mascarillas e inclusive las bolsas para cadáveres. En muchos de estos hospitales se ha podido evidenciar compras direccionadas, sobreprecios, incumplimiento de normativa legal, falta de planificación, direccionamientos contractuales de distinta naturaleza, y estos han concluido en informes que contienen tanto acciones de índole civil y administrativo, como son glosas, y también indicios de responsabilidad penal que son enviados a la Fiscalía para que alimenten el proceso de investigación que se viene llevando adelante por parte de esa institución para la sanción de los responsables, tanto de tipo público como de tipo privado, porque aquí hay una concurrencia de acciones por parte de los funcionarios que relajaron procedimientos, direccionaron procedimientos administrativos, incumplieron la ley, y también los beneficiarios privados que forman parte de este acto de desviación de recursos públicos en un momento crítico para el país. Contralor, dejemos algo en claro. ¿Es competencia de los GATS realizar gastos, inversiones en salud, o la emergencia lo ha terminado justificando todo? El tema que tiene, su pregunta es muy importante y obviamente forma parte de dos tipos de exámenes de la Contraloría. Hay contrataciones en salud que son competencia directa de las entidades que tienen responsabilidad sobre ese sector. Sin embargo, durante la pandemia y en la medida en que varias instituciones públicas se acogieron al decreto de emergencia, hay GATS que hicieron adquisiciones en ese contexto. Es parte precisamente del análisis de la Contraloría la pertinencia de este tipo de adquisición, donde GATS, algunos GATS en el país, acogiéndose al decreto de emergencia, realizaron adquisiciones de esta naturaleza. Eso es precisamente parte de los exámenes que estamos realizando. En el caso, por ejemplo, del municipio de Quito, hemos encontrado ya algunas irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y insumos médicos, que son parte ya de exámenes que se encuentran sancionados con indicios penales y enviados a la Fiscalía. Hay, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Salud en el municipio de Quito, que es objeto de un examen de la Contraloría por la compra de 100.000 pruebas. En este examen, la Contraloría estableció algunos hallazgos muy significativos: la inexistencia de un plan de contingencia, lo cual pondría en evidencia precisamente aquello que usted pregunta: ¿cuál es el nivel de competencia y alcance de las entidades en el contexto de la pandemia si no existe una planificación que lo sustente? El hecho de que los presupuestos referenciales no consideren varias ofertas y se direccionen a la oferta ganadora, el hecho de que no exista un proceso de previa revisión de capacidades para la adjudicación a la empresa beneficiaria, el que no exista una evidencia de entrega de ofertas previa y se adjudique un contrato de casi $4 millones, es la muestra precisamente de que pueden haberse dado circunstancias en donde, en el contexto del decreto ejecutivo, se hizo una aplicación extensiva más allá del propio sistema de salud. Ahora, Contralor, en otro tema, cuando la Contraloría auditó la deuda pública, encontró irregularidades en las preventas petroleras. Hoy se tramita un nuevo paquete de preventas y Petroecuador está presentando objeciones. Fernando Villavicencio, denunciante de irregularidades en aquellas preventas, lo recordó de la siguiente manera. Lo invito a escucharlo. El año 2012-2013, Contraloría General del Estado emite un informe y genera una glosa de $40 millones por los dos primeros contratos con Petrochina de los años 2009 y 2010.
40 millones de dólares. Además, establece en ese informe, y esto es gravísimo, aquí está el informe de Contraloría, que fue ilegal haber generado una cláusula de libre destino, porque de acuerdo con los contratos de Estado-Estado, Petrochina debía llevar el petróleo a sus refinerías y no revenderlo. ¿Qué es lo que pasa con esta obligación, con esta carta que le envía el gobierno chino y el Banco de China a Correa el 2016? Le ordena a que Contraloría desvanezca el informe y la glosa. ¿Y qué es lo que hace el Contralor Pollitt y el subcontralor Pablo Celi, actual Contralor General del Estado? Desvanecen la glosa e inician una acción para investigar a quienes filtraron la información. Fui yo quien filtró la información en el portal Focus. Contralor, ¿se debe evitar esa doble reventa que siempre tiene como destino final las refinerías de Estados Unidos? Bueno, primero creo que es necesario establecer algunas precisiones, puesto que respecto de estos asuntos que tienen componentes legales de un lado y técnicos de otro, es muy importante la precisión para poder entender las decisiones de Contraloría. Contraloría, en el caso de Petrochina, ha establecido responsabilidades civiles en 3 exámenes que bordean los 49 millones de dólares. Evidentemente, ahí hay una circunstancia que en lo que tiene que ver con los contratos con Petrochina, deviene en una circunstancia limitante para el Estado ecuatoriano, que es el hecho de inscribir ese tipo de transacciones en acuerdos de gobierno a gobierno que establecen obligatoriedades entre 2 estados que gravitan finalmente sobre las operaciones concretas que efectúan los entes que tienen responsabilidad. Esto yo creo que es fundamental señalarlo. En lo que tiene que ver con la acción de Contraloría, cuando asumí la responsabilidad como Contralor General del Estado, uno de los primeros exámenes que establecí fue precisamente el examen al endeudamiento público. Y en ese examen, con un acompañamiento muy eficiente y muy lúcido de un grupo de ciudadanos conocedores de materia petrolera y de materia legal, se pudo establecer que en el endeudamiento público del país se había retirado a las preventas petroleras en el gravamen de la deuda, produciéndose por lo tanto una distorsión en lo que es la determinación del monto real de ese endeudamiento y en los procedimientos a través de los cuales ese endeudamiento se registra. Como resultado de este examen de Contraloría, las preventas petroleras deben estar registradas necesariamente como endeudamiento. Son 2 aspectos que ese examen determinó. Y por otro lado, el hecho de que los entes responsables, en este caso Petroecuador, de efectuar transacciones en el ámbito petrolero, no pueden ser entes que ejerzan funciones en endeudamiento público. Son 2 conclusiones muy importantes del examen de endeudamiento de la Contraloría. Esas 2 conclusiones guían en este momento los procesos de control en lo que tiene que ver tanto con endeudamiento como con procesos respecto de comercialización petrolera. Si este fue el criterio con el cual se auditó operaciones en el pasado, en el futuro la Contraloría aplicará también un criterio en relación con el cual incluso tiene exámenes de seguimiento que se desarrollan en la actualidad. Pablo Celi, Contralor General del Estado, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. China ha decidido entablar conversaciones con el Ecuador en respeto al derecho soberano a la zona económica exclusiva adyacente a nuestro mar territorial. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. Finalmente se avanzó con gobierno chino para que el problema no solo sea de guardacostas, pues ha reconocido derechos soberanos y ha aceptado supervisión ecuatoriana a su flota pesquera, imponer sanciones a pesca ilegal y moratoria de flota en zona de protección de Galápagos. Pero esto solo es el comienzo.
pues no se hizo inspección de fiscalía pedida por Defensoría del Pueblo y falta precisar que no debe estar protegida únicamente reserva marina, patrimonio de la humanidad en las Galápagos, sino ampliar zona exclusiva. Igualmente determinar meses de moratoria de acuerdo con Ecuador, ordenamiento a pesca de recursos migratorios, que supervisión sea a bordo de flota y que no se recurra exclusivamente a organización multilateral de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur. En cambio, la Comisión Permanente del Pacífico Sur está solamente integrada por Chile, Perú y Ecuador, y los tres tienen acuerdo de asociación estratégica integral con China. Por tanto, compromisos bilaterales deben estar bajo el paraguas de esta comisión. La soberanía se ejerce, no solo se proclama. En pocos minutos, la indisciplina ciudadana frente al mortal coronavirus, las nuevas medidas de control frente a la desobediencia civil. Ya está en nuestros estudios el general Víctor Arauz. Ya regresamos. No se puede obviar la labor de la Policía Nacional a la hora de reconocer el trabajo de primera línea en tiempos de coronavirus. Trabajo que no ha terminado y que más bien se intensifica en estos momentos en los que la indisciplina ciudadana pone las cosas cuesta arriba, tomando en cuenta que los contagios crecen y la situación para todos en el país se complica. Víctor Arauz, general, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Guayaquil, Durán y San Borondón. Buenos días, general. Buenos días, gracias por la invitación y permitir que la ciudadanía conozca del trabajo que realizamos aquí en el comando de la zona 8. Una cosa es estar en primera fila y otra cosa ser inmune. ¿Cuántos uniformados de su zona se han contagiado de COVID-19? Y cuéntenos algunos fallecidos. Bueno, en realidad esa pregunta es importante porque permite que la ciudadanía conozca el trabajo que como Policía Nacional hemos realizado durante toda esta emergencia. Nosotros llegamos a tener 1.073 servidores policiales con síntomas de COVID que en alguna de las pruebas salían positivos. Obligatoriamente había que mantenerles en un aislamiento provisional obligatorio y de esos lamentablemente tenemos un resultado de 7 compañeros policías fallecidos. Esto es... ¿A nivel nacional? No, aquí solamente en lo que es mi jurisdicción, aquí en la zona 8, y eso pues da una muestra clara, como usted lo dijo, de que hemos estado pues en primera línea y que hemos sido una de las instituciones que hemos enfrentado y solidariamente de alguna manera colaborar para evitar la propagación de la pandemia. La policía tiene su propio hospital en Guayaquil. Las casas de salud en esta ciudad están a tope con pacientes de coronavirus. ¿El hospital de la policía en qué condiciones se encuentra? Bueno, en este momento se encuentra dando su máximo de atención. Indiscutiblemente que durante la pandemia y en los momentos críticos que pasamos en todo el país, el hospital de la policía no fue la excepción. También tuvo momentos complicados por la cantidad de personas que necesitaban la atención, particularmente por el tema del COVID-19, pero en este momento está dando una atención importante, está cubriendo todas las áreas y las personas que asisten al hospital de la policía están recibiendo una atención de primera. Como en toda casa de salud, en el hospital policial también hay adquisiciones. ¿Cómo han hecho para evitar los sobreprecios en las compras de insumos, tal como ha ocurrido en los hospitales del IES y del Ministerio de Salud? Bueno, hay un departamento que se encarga de todos estos procesos, que previo a cualquier adquisición se cumple con todos esos filtros, se cumple con todas esas normas, justamente para evitar caer en toda esta situación que lamentablemente pues de conocimiento público los temas de corrupción en los hospitales. Cuando el COVID golpeaba con fuerza en Guayaquil, mediados de marzo y abril, se podía observar cómo en distintos lugares de la ciudad no se respetaba la cuarentena. Llegaba la policía y en ocasiones incluso eran agredidos. La gente en algunos casos no hacía caso al llamado que ustedes realizaban para que se respeten las disposiciones. Ahora, ¿cómo están las cosas? Bueno, en realidad ha sido un proceso. Teníamos mucha resistencia por parte de la ciudadanía. Afortunadamente esa conciencia social, esa responsabilidad social, poco a poco fue asumida por la ciudadanía y al momento pues también tenemos ciertos brotes, llamemos así, de indisciplina social, pero que afortunadamente con estas nuevas medidas, estoy hablando de una sanción económica, eso fortalece y nos da algún respaldo para que el trabajo de la policía no quede simplemente pues en un control
momentáneo, un control pasajero de las indisciplinas sociales aquí en la ciudad. Recordemos que el COE cantonal en este momento ya ha impuesto una multa de $400 que se da pues con el control policial a través de las llamadas que tenemos, a través de las alertas que tenemos del ECO 911, a través de las denuncias que se tiene por redes sociales. En ese momento la policía interviene, en su momento se socializa para que las personas que se encuentran realizando actividades que vayan fuera de las disposiciones del COE nacional y del COE cantonal abandonen el lugar, pero indiscutiblemente en ese momento se realiza un parte policial, se toma una fotografía, en este caso del medidor de agua, del medidor de luz, se envía al COE cantonal y el COE cantonal a través de los comisarios municipales, en este caso aplica esa sanción. ¿Ustedes van a trabajar en conjunto con el municipio de Guayaquil durante este fin de semana y los subsiguientes para, no sé, patrullar o acudir ante los llamados y denuncias ciudadanas y revisar y evidenciar que efectivamente se está violentando la prohibición de que se realicen reuniones en hogares? Bueno, es importante determinar que el trabajo que venimos realizando es desde que inició la pandemia. Nosotros tenemos aproximadamente cerca de 26.000 personas que han sido registradas y sancionadas por incumplir estas disposiciones. Eso por primera vez, alrededor de 30.000 por segunda vez, perdón, de 3.000 por segunda vez. Seguimos manteniendo nosotros ese control. Eso es por violar el toque de queda. Exactamente, no, y por incumplir en este caso una serie de disposiciones del COE. Recuerde que las disposiciones vienen dadas del COE nacional, algunas de ellas van de la mano con los del COE cantonal, pero estoy hablando desde que inició la pandemia, el trabajo que ha realizado la policía ha sido permanente. Nosotros tenemos un sistema informático donde registramos si estas personas son registradas por primera vez o de alguna manera son recurrentes o siguen incumpliendo esta disposición. Nosotros elevamos los partes respectivos, la información respectiva a los organismos, en este caso, que son los encargados en su momento de ejecutar la sanción dispuesta, ya sea por el COE y por su parte el COE cantonal. Ahora, estas observaciones de la prohibición de reuniones en domicilios las podrán hacer únicamente desde fuera, porque la policía no puede entrar a la casa de nadie. Bueno, pero hay una... Sin orden judicial, obviamente. No, hay disposiciones claras, ¿no? Antes de venir acá a su entrevista veía justamente que el día de ayer la Policía Nacional con los comisarios estuvieron presentes en un bingo clandestino donde había alrededor de 200 personas. Eso da la muestra de la inconducta de las personas y que lamentablemente toca estar como autoridad y como Policía Nacional presente en todos estos tipos de eventos. Nosotros hemos recibido alrededor de 30.000 llamadas justamente por estas alertas de reuniones sociales, de aglomeración de personas realizando actividades deportivas los fines de semana, de personas que se encuentran libando en la vía pública y bueno, ahí estamos nosotros para hacer cumplir en este caso las disposiciones. General, en tiempos de pandemia los delitos han disminuido, pero en las cárceles las cosas siguen bravas y la policía que se encuentra dando apoyo en ellas ha tenido que poner heridos por los incidentes que allí se generan. Dígame algo, general, ¿cómo entran las armas, la droga, los celulares, las municiones? Encontraron casi 400 casquillos durante el incidente de esta semana en las cárceles de Guayaquil. ¿Cómo entra todo esto? Bueno, recordemos que nosotros como Policía Nacional tenemos tan solo el control externo, la administración y el control interno es responsabilidad de otra entidad. Pero dentro de las investigaciones que se realizan, hablemos de los eventos acaecidos el día lunes, hay una investigación que se encuentra en curso con Fiscalía y bueno, respondiendo a su pregunta de cómo entran las armas, hay una serie de situaciones que en este caso estas mafias o estas delincuencias debidamente estructuradas, debidamente organizadas, se las ingenian para que ingresen ya sea por partes, ya sea en alimentos, ya sea en medicinas. Y con complicidad de guías penitenciarios y quizás también de policías. De ciertos sectores que funcionan dentro de los centros penitenciarios. Hablo de los economatos, de los dispensarios de salud, pero bueno, no es un secreto que en ciertas investigaciones podrían haber estado o estuvieron inmersos algunos guías penitenciarios y de alguna manera lo que nosotros como Policía Nacional dentro de nuestra responsabilidad tratamos que el personal que cumple ese servicio no caiga pues en estos eventos que de alguna manera pues son vergonzosos. Si los guías penitenciarios no se alcanzan y no son capaces y no son eficientes a la hora de controlar las cárceles, le pregunto, general, ¿es quizás el momento de que la policía asuma el control de aquellas? Eso es una situación que debe manejarse ya a otro nivel. Lo importante es de que nosotros como policías, al final de
que terminamos asumiendo cierto rol o cierta responsabilidad, particularmente lo del día lunes. Fue la policía quien tuvo que intervenir para retomar el control de las cárceles. Fue la policía la que tuvo que intervenir en las requisas pertinentes. Fue la policía la que tuvo que intervenir para determinar quiénes eran los líderes o los cabecillas que generaron este amotinamiento. En todo caso, como les digo, nuestra responsabilidad llega hasta cierto punto, pero de ser necesario, cuando de alguna manera el control o supervisión, en este caso de los guías penitenciarios, no puede controlar esta situación, ahí estamos nosotros, como le hemos demostrado, sobre todo para garantizar, ¿no?, el control y la tranquilidad en estos centros penitenciarios y que no vuelva a suceder lo que sucedió el día lunes. General Víctor Arauz, comandante zonal de la policía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por la invitación, buenos días. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana, si llegamos al final de Contacto Directo, como siempre. Gracias por acompañarnos. Lenin. Un buen fin de semana y un buen feriado para todos, que el distanciamiento social no nos separe.